Soy la pastora Evelyn Díaz Parte del Ministerio de Intercesión Chamar y capitana del escuadrón El Emuná, que significa Dios es fiel. Como usted bien sabe, estamos en la cuenta de Omer, o sea, estamos contando los días para poder llegar a una temporada profética llamada Shavuot o Pentecostés. Para poder llegar hasta esta temporada, le hemos puesto por nombre a esta cuenta corrección del alma. La palabra dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y que estamos muertos en delito y en pecado. Pero cuando llegamos al Señor, debemos ser transformados. Y esta transformación es continua hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra finalidad. Y hay cosas que a veces nos sacan, nos estorban, nos limitan, no nos permiten llegar. Y esos son los distractores. Hoy día les quiero compartir acerca de los distractores. La Real Academia dice acerca de la distracción, dice, desviación de la atención en algo, entretenimiento o diversión, pérdida de la concentración, cosa que desvía la atención, cosa que desconcentra, actividad que entretiene agradablemente, forma de vivir y de comportarse al margen de la norma vigente, distancia o separación. Las distracciones pueden ser espirituales, también pueden ser naturales, o a veces puede ser un espíritu utilizando algo natural para poder distraernos. ¿Cómo nosotros podemos ver? ¿Cómo podemos verlo? Mire, la finalidad de la distracción es desviarnos, desconectarnos, sacarnos. Y en nuestra vida diaria, dentro de la iglesia, nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos verlo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a orar y nos llaman por teléfono, nos determinamos a leer la palabra y nos da sueño, nos llega un WhatsApp, nos envían un TikTok y nos metemos a TikTok, están dando un programa de televisión, nos ponemos a ver el programa, una película, o vamos a orar y comenzamos a acordarnos que no sacamos la ropa de la lavadora, o que voy a cocinar mañana. Estos son distractores muy comunes. Vamos a ayunar y nos da hambre y justo nos llegan recetas y viene nuestro esposo, nuestra familia y nos trae un banquete y no ayunamos. O vamos a ir a la iglesia y vamos saliendo y nos llegan visitas. Eso lo podemos ver siempre. Sin embargo, para nosotros, para los intercesores, es un poquito más profundo, es distinto. Porque nosotros como intercesores somos los que tenemos que establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Nosotros los intercesores tenemos que tener un oído afinado a la voz del Eterno, a la voz de Dios, para poder hacer su voluntad y para también anunciar al pueblo lo que Dios está hablando o cómo Dios nos está previniendo. Dice la palabra que el Señor no hace nada sin avisarlo o sin anunciarlo a sus profetas. Y nosotros pertenecemos a un ministerio de intercesión profética. Por lo tanto, tenemos que estar alineados. Tenemos que estar escuchando a nuestro Señor para poder establecerlo. Quiero compartir con usted algunos versículos y algunas historias para que podamos entrar en esta palabra. Dice en Mateo 14, del 22 al 33. Dice así. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme.
las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Cuando leemos este pasaje, nos podemos dar cuenta que Pedro había entrado a una atmósfera sobrenatural. Pedro era un hombre de pesca, por lo tanto él conocía los vientos. Él sabía cuando los vientos estaban en contra, él sabía de los vientos que habían en el mar, conocía los vientos. Era un hombre acostumbrado a los vientos. Sin embargo, aquí la palabra dice que notó el viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué notó el viento si el viento estaba desde el día anterior? Es porque se distrajo. Pedro notó, sacó la mirada de Jesús. Porque dice la palabra que él miró a Jesús y le dijo que lo llamara. Ven, le dijo Jesús, y él comenzó a caminar. Y cuando comenzó a caminar, notó el viento. ¿Cuántas veces nosotros vemos que el Señor nos llama? Tenemos una función, tenemos un llamado, un llamamiento. El Padre nos está convocando y nosotros miramos las circunstancias. Miramos lo natural, que estamos acostumbrados. Miramos la casa, miramos la economía, ponemos nuestra mirada en otras cosas y nos saca de la atmósfera, del ambiente, de donde el Padre nos tiene. Y perdemos muchas veces las atmósferas de intimidad, la atmósfera de milagros, la atmósfera sobrenatural que estaba viviendo Pedro, la atmósfera de revelación, la atmósfera en la cual el Padre manifiesta y nos saca las distracciones. Nos sacan de este momento, de esta atmósfera en la cual el Padre nos tiene y nos está llamando. Quiero compartir otra palabra. Esta palabra está en Hechos 16, del 16 al 18, vamos a leer. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí podemos ver a Pablo que iba con un grupo, iban a la oración, iban a una misión, iban a cumplir un propósito, a cumplir una función, algo que el Padre les había delegado. Y mientras iban camino, dice la palabra que por muchos días
esta mujer iba y les gritaba. No les gritaba mentiras. No les estaba gritando algo en contra. Todo lo contrario, les estaba diciendo una verdad. Aún así, esta mujer lo que intentaba era distraerlos, era sacarlos del propósito, de la función que para ellos se les había delegado. Y ella gritaba cada día. No lo logró. Pablo se dio cuenta, tuvo discernimiento, pero dice la palabra que ellos iban camino a la oración. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo una función determinada, teniendo algo determinado por el Padre que tenemos que hacer, escuchamos otras voces? No son mentiras, son verdad, pero nos saca, nos aparta, nos distrae de lo que tenemos que hacer. Puede ser un familiar, puede ser amistades que lo necesitan. Nuestra familia nos necesita, pero el Padre nos tiene algo asignado y nosotros permitimos que esto nos distraiga y nos saque de lo que el Padre tenía. Voy a compartir otra historia con ustedes. Esta está en 2 Samuel 11. Del primero vamos a leer hasta el 3 más o menos. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Como usted ya sabe la historia, David la manda a llamar, tiene un encuentro amoroso, ella queda embarazada y David urde, ¿cierto?, todo un plan para matar al esposo. David, un hombre de guerra. David, un hombre de Dios. Dice la palabra, un hombre conforme a su corazón. Un hombre que lo amaba. Pero él tenía que estar en la guerra. Dice la palabra incluso que en ese tiempo los reyes iban a la guerra. Y él tenía que haber ido a la guerra, pero no fue. Se quedó, se distrajo, se quedó de ocioso, se quedó mirando Netflix, se quedó mirando un canal, acompañando a una junta de vecinos. Él se quedó, no fue a la guerra, se distrajo. Y esta gran distracción lo llevó a cometer pecado y a tener una gran pérdida. ¿Usted sabe que la palabra pecado significa errar al blanco? Cuando yo tengo mi mirada puesta en el blanco, como Pedro en un principio tenía su mirada puesta en Jesús, si yo tengo mi mirada puesta en el blanco, voy a caer en el blanco. Pero si hay distractores a mi alrededor, es fácil que no le dé al blanco. Y eso es pecado. Amados, espero que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, en nuestra vida, trabajando. Que pueda quedarse para
para ir entendiendo, para que el Padre siga hablando a nuestras vidas, siga mostrándonos distractores que a veces pueden ser personas buenas, familia, con una necesidad real, diciendo una verdad, pero que nos distraen, nos sacan del propósito del Padre. Para un intercesor, la distracción puede retrasar tu propósito, puede sacarte de una atmósfera, puede debilitarte, puede hacerte perder el botín, puede hacerte perder una guerra, puede hacerte pecar. Así que, amados, vamos a orar. ¿Qué les parece si me acompañan? Padre, en esta hora te damos gracias, porque eres bueno y misericordioso, porque eres un Dios fiel, porque a pesar de que nosotros nos equivocamos tantas veces, tú siempre estás allí. Dice tu palabra que tu misericordia se renueva diariamente. Gracias te damos, papá, porque sabemos que tú nos alineas. Tu palabra dice que tú adiestras nuestras manos para la batalla. Te damos gracias porque en este tiempo estás encaminando nuestra alma, nuestro corazón. Lo estás alineando para prepararnos para lo que viene. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que puedas seguir hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra mente, para poder aprender, para poder ser guiados por tu Espíritu Santo, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, te pedimos en esta hora que tomes, Señor, todas nuestras acciones y trabajes en nosotros. Te bendecimos en esta hora, te glorificamos, Señor, en esta hora. Declaramos que no hay otro como tú en nuestras vidas y que te necesitamos diariamente para poder estar contigo, para poder aprender de ti. Gracias, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias, amados. Sean muy bendecidos. Un abrazo, un beso grande. Shalom para todos.